y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 13, verso 1 al 3, ¿sí? Nos declara que Saúl había ya reinado un año. Y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, dice el verso 2, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno, dice ahí, a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y santos hermanos, de acuerdo a este texto inicial, estos 3 primeros versículos del capítulo número 13, vemos por medio de la escritura que Saúl ya estaba gobernando sobre Israel, y hasta cierto punto había puesto sobre también su reinado a uno de sus hijos, el cual se llamaba Jonatán. Amado hermano, este rey tuvo obviamente más hijos, tuvo más descendientes, mas sin embargo, este sobre todo, si hablamos específicamente de Saúl, este era el que mayormente sobresalía. Si usted me acompaña, por favor, por un momento, acompáñeme a la primera carta de Samuel, en el capítulo número 14. Primer libro de Samuel, capítulo número 14. Vemos ciertas directrices de la genealogía de este rey, del rey Saúl. Verso número 49 del primer libro de Samuel, verso 49 nos dice: y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus 2 hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. ¿Cuántos hijos le atribuye la escritura a Saúl? 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Recuérdelos, porque ellos van a ser protagonistas también posteriormente en los capítulos del libro de Samuel y aún también de los reyes. Bien, establecido la genealogía de este rey, este primer rey sobre Israel, la escritura nos narra que tanto Saúl como Jonatán estaban al frente en este caso del poderío militar de Israel. Lo curioso, mis santos hermanos, es en la situación en la que ellos se encontraban. La Biblia dice en el verso número 1 que ya Saúl había reinado ¿cuánto tiempo sobre Israel? Un año. Verso número 1. Había reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años, es decir, que terminó 2 años de su ejercicio como rey. Versículo número 2, es decir, ya al inicio del 3er año, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Ahora, ¿cuál era la condición de Israel en aquel entonces? Usted recordará, mi amado hermano, en capítulos anteriores, solamente para que usted haga remembranza, en el capítulo 11, Saúl derrotó de una manera apoteósica y con ayuda divina a un pueblo llamado Amón. Amén, se recuerda. Amón se había levantado en Jabes, y el Señor había usado a este rey para traer liberación a su pueblo. Luego de esa gran victoria, nuevamente el profeta Samuel hace un ungimiento ya de manera más ceremonial delante del pueblo para dejar entronado a
este hombre llamado Saúl sobre los israelitas. Ahora Saúl está ya en un trono, ya no está de agricultor, ya no está tras los arados de los bueyes, sino tras, en este caso, diríamos por encima de los bueyes, sobre un trono, pero guiando a toda una nación. Un año pasa y este hombre, dice la escritura en el verso número 1, esperó pacientemente otro año más, y en su segundo año, recién dice la Biblia, escoge de entre la gran cantidad de soldados a 3,000. Usted recordará, mi amado hermano, si me acompáñeme por favor en el mismo libro de Samuel, capítulo 11, verso número 8. Recuerde, mi amado hermano, cuánto pueblo tenía a su disposición, el rey Saúl, para ir a la guerra. Dice el verso número 8, y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 hombres de Judá. 330,000 soldados era con los que contaba ¿quién? Saúl, para ir a la guerra. Y fue justamente con esos 330,000 hombres que Saúl, mi amado hermano, derrotó a los amonitas. Mas sin embargo, los amonitas no eran solamente los únicos enemigos de Israel. Se habían levantado también otros enemigos que estaban constantemente asediando a los israelitas. Si usted me acompaña y abra conmigo por favor la escritura en el libro de los jueces. Recuerde que Samuel también se levantó como un juez y también sacerdote y profeta. En el libro de los jueces, en el capítulo número 13, otro enemigo también estaba constantemente poniendo en peligro a la nación de Israel. No solamente lo eran los amonitas, sino también lo eran los filisteos. Jueces capítulo número 13, versículo 1, nos declara el Señor: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de ¿quiénes? De los filisteos. Y ahí dice la escritura que los entregó por ¿cuántos años, mi querido hermano? Por 40 años. A raíz de eso se levanta un libertador, y usted conoce la historia de Sansón. Mas sin embargo, luego de la muerte de Sansón, otros jueces se levantaron, pero se levantaban jueces porque también se levantaba la rebeldía del pueblo. Cada vez que el pueblo se iba en contra de la voluntad, de los mandamientos de Dios, Dios los entregaba a sus enemigos. Los amonitas eran uno de ellos, y los filisteos también. Los filisteos eran también, si lo hemos determinado por la escritura, en el verso número 3, parte de esos enemigos. Lo curioso en estos 3 primeros versículos es la pasividad con que, en este caso, Saúl se ve enfrente de estos enemigos. Mira lo que dice mi amado hermano en el versículo número del capítulo 13, versículo número 19 en adelante. ¿Cómo afectaban los filisteos durante los primeros 2 años de reinado de Saúl? Acompáñame, primera de Samuel 13, verso 19. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, es decir, alguien que trabaje con hierro, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, es decir, implementos propiamente o de cocina o de agricultura. Mi amado, eso había sucedido en esos años en que Saúl había estado reinando. Y para nuestra sorpresa, mi querido hermano,
Saúl dice en el versículo número 2, escoge a cuántos hombres de los 330,000 que estaban a su disposición. ¿A cuántos coge? A 3,000. Verso número 2. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl. ¿Cuántos? 2,000. Y ellos estaban alojados, dice la Biblia, sí, en Micmas y en el monte de ¿qué? Y en el monte de Betel, es decir, en la parte norte, sí, de Israel. Mientras, dice en el versículo, sí, número 2, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaá de la tribu, dice ahí, de Benjamín. Y envió al resto del pueblo. ¿A dónde lo envió? ¿A cuántos envió a sus casas prácticamente? A 330,000 menos 3,000, 227,000 soldados. Los mandó cada uno y dice, váyanse a su tienda. Mi amado hermano, ¿para qué el Señor permitió que haya un rey sobre Israel? Sino para que trayera liberación. ¿A quién? A su pueblo. Mi amado, es curioso ver que Saúl dejó pasar livianamente 2 años de su reinado sin mover ni un solo dedo para traer libertad al pueblo. Usted recordará que Saúl ante sus propios ojos se veía indigno, se veía miserable, mas sin embargo Dios le había cambiado ese modo de verse a sí mismo frente a los demás. Tanto así que fue Dios quien hizo depositar de su espíritu sobre Saúl para que pudiera tomar valentía y arremeter aún en contra de estos grandes enemigos que eran el pueblo de los amonitas. Mi amado hermano, si ahora él estaba ocupando una silla real, tenía que también tomar un carácter de rey y forjar su personalidad tal cual en el sitio que Dios lo había puesto. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Si el Señor te permite tener, se me ocurre, una panadería, no es para que hagas batidos, sino para que te pongas a hacer pan. Amén. Si el Señor te da el privilegio, ¿verdad?, de estar al frente de una obra o al frente de las criaturas en una enseñanza, es para que te pongas a ejercer la labor que Dios te ha llamado a ejercer. Mi querido hermano, mucho pueblo de Dios ha sido llamado al servicio, mas sin embargo no presta el servicio o no ejerce su llamado por cobardía, por temor o por importismo. Hay unas expresiones que yo las he tomado tal cual como un autor de un libro de estudio lo presenta y lo quiero compartir con ustedes. Él menciona con respecto a Saúl lo siguiente, sí, 2 expresiones. La primera, a menudo, dice él, los hombres faltos de piedad o de temor de Dios hacen resaltar en demasía sus actos de religiosidad, sí, que son muy visibles. Ya vamos a explicar esto en función de lo que vamos a continuar leyendo. Mi amado hermano, Saúl en 2 años, al parecer, en vez de ir subiendo, ¿sí?, en todo sentido, en su búsqueda, en su, diríamos, poderío como rey, en su respaldo para con el pueblo, al parecer se acomodó en el trono y vivió una vida demasiado relajada. Y esto, mi amado hermano, trajo liviandad en el corazón de Saúl. Y para mí fue el principio del fin de Saúl. 2 años de reinado bastaron para sacar a la luz lo que Saúl sí tenía en su corazón. Complemento con lo siguiente. Mira lo que nos dice el Señor en el capítulo 13 de Samuel, verso número 3. ¿Qué hizo Jonatán? Y Jonatán atacó a la guarnición. Y cuando habla de guarnición, habla
pero en el territorio, ¿dónde estaba Jonatán? Versículo 2. Él se encontraba en Gabaá. ¿De qué región? De la tribu de Benjamín. Y en ese lugar él atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. ¿En qué collado? En el collado o en el monte de Gabaá. Mi amado hermano, yo me imagino a Jonatán desesperado diciendo: bueno, mi padre ha subido, sí, al reino. Él está como rey. Tiene 330,000 hombres a su cargo. Y mi padre no desconoce, es decir, está completamente apercibido que la nación está sufriendo por los filisteos, porque hasta para poder afilar un cuchillo y pelar una papa hay que ir a pedirle permiso y autorización ¿a quiénes? A los filisteos. Recuerde, mi amado hermano, lo que dice el verso 19 y el verso 20. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba. ¿Qué cosa habían prohibido los filisteos en tierra de Israel? Que no haya guerreros. Nadie podía trabajar con hierro. Nadie podía así hacer, mi amado hermano, una tenaza. Pero ¿cuál era en sí misma la preocupación de los filisteos? Que el pueblo no haga espadas, no haga escudos para que se levanten en contra de ellos mismos. Esa era la verdadera intención. Esto lo complementa en el versículo número 21 del capítulo 13 de Samuel, que nos dice: y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Verso 22. Así aconteció en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo. Jonatán vio el primer año de su padre en el reinado diciendo: mi padre es rey, hay enemigos más allá de los de Amón, están los filisteos. Esperemos que pase, me imagino, unos meses hasta que se afirme bien en el reinado. Es verdad, cuando uno toma a su cargo algo al inicio, hace ciertos ajustes y modificaciones hasta adaptarse en el lugar donde lo han puesto. De hecho, en el matrimonio pasa lo mismo. Cuando usted recién se casa, todo tiene que comenzar a ajustarse, a engranar para poder hallar compatibilidad el uno con el otro. Aquel que ha adquirido por primera vez un empleo llega a ciegas a ese lugar, pero de a poco va viendo cuáles son sus funciones y comienza a tener sentido todas las cosas que a este sí le dan a su cargo. Pero una vez que ya sabe cuál es el movimiento, ya no necesita dirección. Ahora él lo hace, ¿verdad?, bajo sus propios principios de enseñanza y se desarrolla con normalidad. Pero el rey pasa un año y no reaccionó. Pasan 2 años y no reaccionó. Cuando prácticamente al término de los 2 años, y recuerde, tenía afuera de su reinado 330,000 hombres que estaban con el pie. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora se mueve este? ¿Y a qué hora? Como cuando usted está esperando el nacimiento de su hijo fuera del hospital. ¿Y a qué hora sale? ¿Y a qué hora me dicen cómo nació? Si fue varón o fue mujer, ¿estará bien o no estará bien mi esposa? ¿Verdad que uno se desespera y está caminando de un lado para otro? Mi amado hermano, el hijo se desesperó y dijo: ¿y a qué hora mi padre agarra las armas? Sí, o llama al pueblo para salir a la guerra contra los filisteos. Y él nunca vio una reacción por parte de su padre. Verso número 3. Y Jonatán atacó. Él atacó, sí, y yo le aseguro, sin permiso de su padre. Pero él sabía que el pueblo estaba sufriendo porque los filisteos los tenían oprimidos. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado. ¿Y qué sucedió de manera inmediata? Claro, esto provocó una reacción. Dice ahí: y lo oyeron ¿quiénes? Los filisteos. Versículo número 3. Ahora sí, cuando el hijo se mueve, entonces el padre no le queda otra que reaccionar y decir:
Mi hijo ha hecho algo que yo estaba evitando hacer. ¿Por qué? Porque Saúl no quería pelear. Saúl no quería salir a la guerra. Dirían en aquellas comiquitas del Chavo del Ocho, sí, es que quiero evitar la fatiga. No quería salir a la guerra. Mi amado hermano, es que cuando el pueblo está relajado, está feliz. Cuando el pueblo se encuentra en pasividad, cuando alguien está pasivo, cuando la vida cristiana se la vive, como solemos decir, light. Qué lindo es ser cristiano. Mientras el pastor no me dé a mí algo que hacer, estoy bien, pero si me dice algo, no, yo le digo que no. De entrada le digo que no, porque a mí me gusta vivir una vida cristiana relajada y sin mayor compromiso. Pero recuerda, si Dios te ha puesto por rey, es para que gobiernes. Y cuando uno gobierna las cosas de Dios, mi amado hermano, no solamente hay tiempos de bonanza, hay también tiempos de enfrentamiento. El problema es que mucho pueblo en los tiempos de enfrentamiento quiere quedarse con los brazos cruzados. Y cuando hay que salir a la guerra, hay que salir a la guerra. Amén. Hay tiempo para dormir y hay tiempo también para salir a predicar. Hay tiempo para que vea sus novelas, pero hay tiempo también para leer la Biblia. Amén. Para todo hay tiempo. El problema es que cuando las cosas son para Dios, el pueblo se echa para atrás y quiere vivir una vida pasiva, cuando Dios nos ha dicho que debemos de trabajar, porque aún dice la Escritura, mi Padre aún trabaja todavía. Mi amado, el descanso de la iglesia es allá arriba en el cielo. Allá usted se estirará, bostezará todo lo que quiera, pero mientras está aquí, usted tiene, mi amado hermano, una responsabilidad que cumplir con su Dios. Mis santos hermanos, Saúl quería vivir relajado, pero su hijo dijo, basta de la opresión, basta de caminar en medio de mis calles viendo la guarnición de los filisteos cómo nos oprime, y hasta para afilar un cuchillo tengo que irles a pagar para poderlo hacer. Él se cansó de esto y atacó una guarnición y diría cualquiera, alborotó el avispero. ¿Sí? Mucha gente dice, ¿para qué le vas a predicar? Déjalo nomás que se pierdan, igual no hagas el intento. No, hay que ir a hacer el intento. La palabra de Dios es la que surte efecto, no tu presencia en ese lugar. Dios necesita tu presencia en ese lugar, sí, pero tus palabras no van a convencer al mundo, serán las palabras de Dios en tu boca las que lo harán. Mi amado hermano, Saúl, al ver que su hijo había hecho algo que él quería evitar, Saúl no le queda más que tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. Ahora, usted recordará que Saúl hizo algo muy similar antes de la batalla contra los amonitas. ¿Se acuerda? Pero ahí no hizo tocar trompeta. Ahí, ¿qué hizo? Cogió un becerro, lo despedazó, ¿verdad?, en 12 partes y lo mandó a dejar, ¿verdad?, a toda la nación. Y él, sí, lleno en ese momento, mi amado hermano, por el Espíritu Santo, sí, agarró valentía y dijo, el que no sale conmigo le sucederá como le sucedió a este becerro. Mi amado hermano, pero esa acción que él había hecho 2 años atrás, ahora, a 2 años después, vemos a otro tipo de Saúl. Vemos a un Saúl totalmente diferente. Y eso nos demuestra a nosotros, mi amado hermano, que en un tiempo podríamos hacer cosas gloriosas en Dios cuando estamos llenados, sí, del Espíritu Santo, pero también pueden pasar circunstancias, puede pasar tiempo donde simplemente somos una hoja movida por el viento. Mi amado hermano, miren lo variable que podemos llegar a ser de un tiempo a otro tiempo. Y mucha gente, como yo suelo decir, se congracia consigo mismo diciendo, yo años atrás, ¿cómo le servía al Señor? Sí, pero eso fue atrás. Ya Dios, lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado. A Dios le interesa qué estás haciendo ahora y qué estás cultivando ahora para poder sembrar después. Mi amado hermano, la Escritura nos narra
que Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Ahora, ¿qué fue esta acción que hizo Saúl? En el libro de los Números, acompáñenme por favor, en el capítulo 10, en el cuarto libro de la Biblia, libro de Números, en el capítulo número 10, esta acción de Saúl tenía un fundamento bíblico. Números capítulo 10. ¿Lo tiene? Verso 1 y 2. Y luego me salto al mismo 10, pero más adelante, al verso 9. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, es decir, que la haría como a pulso. Las harás, las cuales le servirán para convocar o para llamar la congregación y para hacer mover los campamentos. Usted recordará que en ese entonces, como también lo era en el tiempo de Samuel, todavía el templo de Dios estaba en el desierto y se tenían que trasladar de un lugar a otro. ¿Cómo apercibían al pueblo cuando tocaban trompeta? Verso número 9. Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y eso fue lo que hizo Saúl. Saúl hizo tocar, que dice la escritura, versículo número, vamos nuevamente al capítulo 13 de Samuel, versículo número 13 en la parte final: e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Es decir, hay consternación en Israel, apercíbanse con el sonar de las trompetas. Mi amado hermano, ¿esto va a provocar una reacción en el pueblo? Por supuesto que sí. Verso 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Usted sabe que Saúl no lo hizo. ¿Quién fue el que lo hizo? Pero recuerden, 2 años el pueblo había estado prácticamente a los pies de Saúl, ¿sí?, esperando que Saúl se decidiera a ir a la guerra. Pero Saúl terminó escogiendo ¿a cuántos? Y al resto, ¿a dónde lo mandó? A su casa. Y si algo, mi amado hermano, es, diría, de malestar para el pueblo, y si algo es de incomodidad y algo que también le agrada al pueblo, es que si el pueblo se mantiene descanso y ocioso, eso se pega. ¿Sí? Despegarlo de la comodidad y de la ociosidad, mi amado hermano, siempre provoca una reacción. Usted se dará cuenta en su propia casa. Cuando usted tiene a sus hijos frente a un televisor, ellos son los hijos más felices del mundo. Y si les pone el programa que a ellos les gusta, ni qué hablar. Y si les lleva la comida ahí donde están sentados, mejor todavía, ¿verdad? Si los tiene a gusto por mucho tiempo y en algún momento se le ocurre decir que alguien vaya a comprar algo, ahí viene la queja, ¿verdad? Todo se perturba, o nadie lo quiere hacer, o le dice el uno al otro con el codo: anda tú. No, si es a ti que te dicen. Como usted no ha dicho nombre, se echa la pelotita el uno para el otro. Verso número 4. Todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho, mire, ¿cómo se había hecho Israel para los filisteos? Dice ahí: abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en un lugar. ¿En dónde fueron a parar? Ahora, ¿Saúl estaba en Gilgal? No. ¿A dónde se encontraba Saúl? Cuando vamos al verso número 2, con Saúl estaba ¿en dónde? En Micmas. En esa región estaba. Pero, como hizo tocar trompeta, ¿sí? Recuerde que las trompetas, de acuerdo al libro de Números que hemos leído en el capítulo 10,
eran utilizadas, sí, primeramente para convocar al pueblo para cosas, diríamos así, sí, que tengan que ver con las cosas sagradas del Señor. Y en el versículo posterior se hacía referencia, en el verso 9 del capítulo 10 de Números, que también con esas mismas trompetas que Dios mandó a construir, se podía convocar al pueblo para ir a la guerra, y que el sonido de esas trompetas, ¿quién lo escucharía? ¿Quién lo escucharía? Dios. Y al escucharla, dice, los libraría, amén, de sus enemigos. Eso, mi amado hermano, ese sonar de trompetas implicaba de que había un llamamiento sí, sagrado de parte de Dios para ir a la guerra. Y el lugar sagrado que Dios había escogido, que ya lo habíamos también analizado en otras oportunidades, era Gilgal, donde ¿quién iba siempre a Gilgal a ofrecer sacrificios? ¿Quién? Samuel. ¿Dónde fue ungido Saúl? En Gilgal. Acompáñeme por favor para que recuerde. Samuel capítulo 11, versículo número 14 y 15. Recuerde, sí, estas acciones de parte de Dios. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino, porque ya lo habían ungido a Saúl como rey. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová. ¿En dónde? En Gilgal. ¿Y qué hicieron en Gilgal? Sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí, dice Saúl y todos los de Israel. Saúl, como ya escuchó de que su hijo había atacado la guarnición de los filisteos, hizo tocar trompeta y a todos los mandó ¿a dónde? A Gilgal. Vamos a Gilgal. Ahora, recuerde que en Gilgal, ¿quién predominaba el culto de sí en ese sentido? El profeta Samuel. Verso número 5. Entonces, mientras recuerde, Saúl convocaba al pueblo, verso 5, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Cuántos hombres? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso. ¿Cómo el asunto? Como la arena que está a la orilla del mar. Ahora, yo me pregunto algo cuando leo este versículo. Y teniendo tantos enemigos, Saúl estaba cruzado de brazos durante 2 años. Mi amado, qué liviandad de este joven rey. Dicen los historiadores que Saúl ha de haber tenido una edad aproximada de 30 años de edad. 30 años de edad, en la flor de la juventud. Mi amado hermano, usted descansaría tranquilo sabiendo que de pronto en casa hay una peste de ratas. O se acostumbraría a ella diciendo: uy, esa rata, sí, alza el pie para que no la pises. Mírelo de esa manera, mi querido hermano. Si, uy, esa plaga, ¿de cuántos han tenido esas cucarachitas que le dicen mandinga? Unas chiquititas. Sí, esas paren y se hacen una plaga. Dice: ay, las cucarachas, sí, alza el plato para que no se te suben el arroz. Y déjala pasar. Mi amado hermano, hay gente que se puede acostumbrar a vivir, sí, siendo asediado por sus enemigos. Y cuando hablo de enemigos, no solamente me refiero a los filisteos como los que tuvo Israel, sino también inclusive a los malestares, los males, las incomodidades, las enfermedades y aún, mi amado hermano, los pecados que pudieran estar sobre nosotros o en nosotros, y así también como las tentaciones o las provocaciones del maligno sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Y vivir cruzado de brazos como Saúl, esperando, sí, lo que no se diríamos así, lo inesperado. Mi amado hermano, Saúl tenía que dar el primer paso para ir a la guerra. Y no esperar 2 años, debió haberlo hecho a más tardar en el mismo año que él fue puesto como rey.
sabiendo que Dios le había dado grande fama y que una victoria maravillosa se había llevado a cabo, pero vivió relajado. Y ahora el pueblo, mi amado hermano, como lo dice el verso número 5, estaba siendo asediado por más de 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y como soldados, pueblo numeroso como la arena que está a la orilla, es decir, un ejército incontable. Y ahí estaba Israel, y ahí estaba Saúl, y ahí también estaba Jonatán, el que se había cansado de decir: ¿hasta cuándo mi padre reacciona? Y subieron. ¿Y a dónde fueron a parar? Ellos sabían. ¿A dónde? Verso número 5. Y acamparon en Micmas. ¿Quién estaba en Micmas? Saúl. Miren, el enemigo no se preocupó. ¿Por qué los filisteos no habían atacado a Israel? Una pregunta sencilla. ¿Por qué razón no lo habían atacado antes? Aún cuando tenían rey. ¿Por qué? Porque los tenían dominados. 2, cobraban hasta para afilar los cuchillos. ¿Qué cobraban? Impuesto. Ellos dijeron: ¿qué importa si pongan 10 reyes? A mí no me interesa. Mientras ellos sean mis esclavos y me estén pagando, el resto no importa. Y así muchas veces el diablo nos puede ver a nosotros. Ah, que eres rey. Sí, está bien que eres rey. Y tú dices: soy sacerdote. Perfecto que eres sacerdote. Soy gente santa. Está bien que sea una nación santa. No importa. Mientras sigas siendo mi esclavo, llámate como te quieras llamar. ¿Sí me estás entendiendo? Hermano, soy hijo de Dios. No importa. Está bien que eres hijo de Dios, pero mientras hagas mi voluntad, no me interesa si te diga hijo de Dios, si te diga sacerdote, si te diga siervo, apóstol, evangelista, maestro, pastor. No me interesa. Mientras hagas lo que a mí me conviene, mis planes, llámate como te quieras llamar. Los filisteos siempre estarán ahí. Eso sí, si ellos ven una reacción de parte tuya en esa condición, te van a hacer la guerra. Y ahí es donde muchos dicen: uy, una guerra a estas alturas. No, así estamos bien. Sí, yo me sigo diciendo que soy hijo de Dios, te sigo pagando, pero eso sí, tú déjame tranquilo. No me toques ni a mis hijos ni a mi hogar, no toques nada, porque si me muevo, todo se comienza a desmoronar. Y hay mucho pueblo cristiano que teme que una guerra se inicie, porque saben muy bien que cuando comienzan guerras también hay bajas, hay dolor por pérdida, hay sufrimiento, y al pueblo a eso le huye, y a eso le huía Saúl. ¿Qué tan dispuesto estás para quitarle el hueso al perro? Sabes que se te ensucia, sabes que te mancha, sabes que te provoca mal olor, pero lo tienes ahí, porque ay, que si me la acerco me muerde. Mi amado hermano, el pueblo filisteo subió al campamento donde estaba el rey, en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Verso número 6. Cuando los hombres de Israel, ¿sí?, y ahí está todo el pueblo, vieron que estaban en estrecho, porque en Micmas, recuerda que ahí estaba el rey, y cuando vieron una avalancha de soldados filisteos, como que dice la Biblia, como la arena, habrán rodeado todo Micmas, y dijeron: hasta aquí llegamos. Mi amado hermano, ¿cuántas veces se te levanta así de la nada los problemas? Tú estás orando, estás tranquilo, estás ahí, ¿verdad? Y se te levanta tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu cuñado, tu abuelita, y tú estás. ¿Qué te vas a echar a llorar? Hoy en día, para no tener problemas con mi abuelita, ya está bien, ya, entonces hago lo que a mi abuelita le agrada. ¿Qué tanto estás dispuesto a sufrir por el evangelio? Yo desde este púlpito siempre predico lo mismo. El evangelio no es para gente cobarde, es para gente valiente, que está dispuesta a meterse en la guerra, y si hay que dar la vida, pues la vida la damos en el nombre de Cristo Jesús. ¡Ay, que me retaron! ¡Ay, me retaron! Me fui. ¡Ay, el
el pueblo de Israel, al verse en aprietos, mire, cuando Saúl atacó a Amón, él no esperó que los amonitas vengan. Él atacó a los amonitas. ¿Se recuerda de esa gran batalla? Él atacó. Él, diríamos, tomó al toro por los cuernos. Mi amado hermano, en esta ocasión, luego de 2 años, no movió ni un dedo. Verso número 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron. Mire, ¿en dónde? ¿A dónde fueron a parar? En cuevas, en fosos, es decir, en hogares donde duermen los leones, en peñascos, en grietas, ahí en las montañas. Otros a dónde se escondieron, en rocas, y otros que tenían posibilidades para hacer una cisterna, en la cisterna. Ya por ahí yo he escuchado que muchos cristianos, ¿cuántos que dicen que se va a acabar, va a caer un meteorito? Lo he escuchado por ahí. Ya pasó, creo, ¿no? ¿Pasó o no pasó? ¿Ah? ¿Cuándo era? ¿El 31? ¿El 26? ¿Cuándo? No sé cuándo era. ¿O el 15? Yo ya escuché mucho por ahí. Hermano, unos se van a esconder, otros se van a ir a dice dónde, otros se ponen. Hermano, para el que teme a Jehová, hermano, así se caiga el cielo encima, el Señor nos amparará. Y si morimos, morimos. Y acá Cristo nos recibe. ¿Cuál es el problema? El que debe de temer es el que está mal con Dios, para que se arrepienta. Mi querido hermano, el pueblo se fue a meter en todo hueco que encontró. Recuérdelo. Cuevas, se escondieron en fosos, peñascos, rocas y hasta en la cisterna. Verso número 7. Y algunos de los hebreos hicieron lo que suelen hacer los cobardes. El que huye vive. Se pasaron a dónde? Vamos a la gráfica del mapa. Este es el río Jordán. Aquí era todo el asunto. Al norte de Israel. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, y de Galaad. Pero Saúl, él había convocado al pueblo. Permanecía ¿en dónde? ¿A dónde fue a dar él? Recuerden que él convocó por medio de las trompetas. ¿A dónde? A Gilgal. Ahora, ¿qué estaba haciendo en Gilgal? Obviamente esperando ¿a quién? ¿Ah? Y como yo siempre digo, y usted lo ha escuchado desde este altar, y Dios en todo este tiempo en silencio. Como muchos, mi amado hermano, se desesperan cuando Dios calla. ¿Cuántos años ya habían pasado? ¿Por qué Dios no le dijo a Saúl, oye, ya manda la guerra? Porque hay cosas que están implícitas en la Biblia, mi amado hermano, donde tú no necesitas andar buscando aprobación. Si Dios ya te ha dicho, por ejemplo, que salgas a predicar su palabra, ¿qué estás esperando ahora? Que venga un ángel y te diga, fulano de tal, dice el Señor, anda, predica mi palabra. ¡Ay, el Señor me está mandando! ¿Qué estás esperando? Que el Señor en un sueño diga, ¿a qué hora vas a predicar mi palabra? ¿Y que la Biblia no es suficiente para creerle y obedecerle? ¿Ah? ¿O es que acaso esto no es palabra de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia, sácale las musarañas, las telarañas y las arañas, léela, créela y vívela. ¿Por qué así mismo no buscas de Dios cuando estás poniendo tus ojos en un inconverso o en una inconversa? Ahí no esperas ni sueño ni para. Ahí sí tratas de buscar a tu manera todo lo que se ajuste para hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Mi amado hermano, verso número 7. Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. Pero digo yo, ¿de qué manera iba? ¿Sabe por qué? Porque 2 años bastaron para desanimar al pueblo. 2 años. 2 años bastaron para dejar la moral del pueblo
por el suelo. Ya no confiaban como lo proclamaron un día. Recuerda, mi amado hermano, que cuando Dios le dio la victoria a este hombre, sí, todo el pueblo aplaudía y decía: este es nuestro rey. ¿Quiénes eran los que hablaban mal de Saúl? Porque querían matar a los que hablaban en contra, ¿se acuerdan? Sí, sí recuerda eso, mi amado hermano. Versículo número 7. Todo sí, el pueblo iba tras él, temblando. Verso 8. Y él esperó, ¿cuánto tiempo? ¿En dónde estaba? En Gilgal. ¿Esperando a quién? Primera de Samuel, capítulo 10, verso 8. Primera de Samuel, capítulo 10, verso número 8. Luego bajarás, le dice, esto es las palabras del profeta Samuel a Saúl. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera, le dice ahí. ¿Cuánto tiempo? 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ya tiene usted el marco referencial. ¿Cuántos días tenía que esperar? 7 días. ¿Sí? Hasta que venga el profeta y sea el profeta, que también en este caso el profeta ocupaba 3 funciones. Era profeta, era juez y era sacerdote. Si aún más recordamos que el sacerdocio por el lado del sacerdote Elí estaba, ¿sí?, finiquitado. Recuerda que Dios había matado a los descendientes de Leví. Amén. ¿Sí se recuerda? De Leví, perdón. ¿Sí se recuerda? Verso número 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo, ¿qué pasaba en Gilgal? ¿En dónde estaba el pueblo? En Gilgal, un lugar santo, diríamos, donde Dios había hecho habitar allí su nombre, porque ahí se ofrecían sacrificios. Ahí Dios hablaba al profeta para darle palabra para el pueblo. Pero como el profeta demoró en venir, el pueblo que estaba, ¿cómo estaba el pueblo ahí? Gustoso, contento, alegre. ¿Cómo estaba el pueblo? Temblando. Una rodilla le pegaba a otra. Y los más cobardes, ¿a dónde se fueron a meter? A cuevas. Y los que vieron esto poco, otros se fueron al otro lado del Jordán. El pueblo, ¿qué hacía entonces en Gilgal a la demora del profeta? Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Es decir, que cada día que amanecía, lo que contaba, lo que pasaba a revista, ya no había, ¿cuántos hombres? Ya no había 3.000. Han de haber habido en la primera noche, ¿cuántos? 2.500, a la segunda 1.000, a la tercera 500. Cada vez se iba de menos. Y así se parecen las predicaciones de los evangelismos aquí en la iglesia. Aquí en la casa de Dios, en Gilgal, este es nuestro Gilgal también. Pero el profeta no soy yo, es mi Cristo. Él se fue, pero vendrá otra vez a nosotros para ver en su retorno a quién haya haciendo, a quién está velando cuando Él venga. ¿Se recuerda cuántos éramos al inicio cuando íbamos a evangelizar? ¿Cuántos recuerdan las primeras salidas? La gente nos miraba como bichos raros porque íbamos en grupo, ¿se acuerdan? Éramos bastante.
¿Sí se recuerdan? Los más antiguos se deben de recordar. ¿Cuántos son más antiguitos aquí? ¿Verdad? Y decía, uy, tanto. Y con el pasar de los meses, ¿qué pasó con la cantidad? Mucha gente se comenzó a meter en huecos, en sus propias cisternas, a beber de sus propias aguas y no de las aguas del Señor. Hay otros que huyeron y se pasaron el río, porque ya ni siquiera están con nosotros. Y los que han quedado, de ahí muchos están temblando, porque ya piensan salirse también. Porque el Señor demora en venir. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que traté de subtitular en esta noche esta enseñanza. Sí, oigan los cristianos, oigan los hebreos. Mi amado hermano, el pueblo se le desertaba. Entonces, ¿qué pasó cuando el pueblo comenzó a botársele? Se le bajaban de la camioneta, como dicen aquí en mi pueblo. Dijo Saúl: traedme holocausto. He aquí, que dice aquí, verso número 8, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. ¿Quién lo ofreció, mi amado hermano? Saúl ofreció el holocausto. ¿Por qué lo ofreció? ¿Por qué? Porque Samuel tardaba en llegar. Esto me recuerda, mi amado hermano, una situación muy similar cuando Moisés demoró en bajar del monte. ¿Te recuerda? Él se fue a recibir las instrucciones de parte de Dios en el monte Horeb y demoró. Y en su demora el pueblo se desenfrenó y dijo: ya Moisés no va a venir. Se ha de ver muerto, se ha de ver de pronto caído, una mala bestia lo sacó, se lo comió. Y el pueblo en su desesperación comenzó a edificar un Dios, un ídolo. Mi amado hermano, verso, léalo conmigo por favor, versículo número 9. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y para su mala suerte, verso número 10. Ahora, era el séptimo día. El profeta sabía que tenía que llegar ese día. Amén. ¿Qué decía primero de Samuel capítulo 10 verso 8? Que al séptimo día él habría de llegar. Pero no llegó a la hora de pronto. Al ver que el tiempo pasaba en el séptimo día, el pueblo que comenzaba a irse, a irse, a irse. Pero amado hermano, Saúl había hecho esperar a Dios ¿cuántos días? ¿Cuántos años había? Y así de desesperados somos. El Señor llamándote todos los días que busques de su presencia, que ores, que leas su palabra, que le sirva, que te entregues por completo, ¿verdad? Y no te espera 2 años. ¿A cuántos los viene esperando 15 años, 20 años? Y cuando tú estás en necesidad, quieres que el milagro sea instantáneo y rapidito, porque estoy de apuro, porque mañana me voy de viaje a seguir haciendo mis cosas. ¿Sí te das cuenta? Dios sí espera. Él puede esperar. No, esta semana que viene estoy ocupado, diríamos en tiempos actuales. En Navidad no se puede servir después. El otro año, en el 2015. Y si la enfermedad te cae hoy día, si la desgracia golpea tu puerta hoy, ¿qué le dirías al Señor? Señor, socórreme en el 2015 después de las festividades. O Señor, atiéndeme ahorita, porque ahora estoy en necesidad. Mi amado hermano, Saúl
se apresuró y dijo: tráiganme el holocausto y la ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Verso 10. Y cuando él acababa, ojo, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, para su desgracia, ¿qué sucedió, mi amado hermano? He aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle, obviamente muy grato, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Sabe qué dijo? Samuelito, ¿cómo está llegando por acá, Samuelito? Salió a recibirle, a saludarlo. ¿Qué pasará, mi amado hermano, en esta confrontación? El próximo día viernes lo sabremos. Amén, con la ayuda del Espíritu Santo. Mi amado hermano, si el Señor ha hablado a tu vida, permítele, en esta noche, con un fuerte aplauso, darle